Si tú hiciste esto y Dios no lo impidió, fue porque fue la voluntad del Señor. Ay, Señor, yo voy a derramar este vaso de agua. Si tú no lo impides, entonces es porque tú me lo estás permitiendo. ¡No! Dios permitió que tú pecaras. Dios permitió que tú hablaras mentira. Dios permitió que tú fornicaras. Dios permitió que tú le levantes una calumnia a un hermano. Que muchas veces ese es el detalle. Ah, no, pero Dios lo permitió para que ella aprenda. Dios te envió a hacer eso. No, pero yo no, pero aunque sea mentira, pero Dios lo permitió por algo. Hermano, lo que pasa es que nosotros queremos como que el Señor nos mate en el acto para que nos demos cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios sea contigo y con cada uno de los tuyos. Por este lugar les habla, bueno, ya ustedes me conocen, amén. Les habla sus hermanas en el Señor, mi consierva Paola Ramírez de Antigua. Es un placer para mí estar aquí con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Así que les saludo y les doy un abrazo a la distancia en el amor de Cristo. Sabemos que en estos tiempos, mis amados, las cosas han arreciado, pero también sabemos que con nosotros está el poderoso que no ha perdido una batalla, el león de la tribu de Judá, aquel que levanta nuestros brazos, aquel que en él encontramos refugio, o como le dijo David, oh castillo mío, roca mía, mi libertador, aleluya. En ese confiamos, él es quien nos levanta, él es quien nos sustenta. Así que recuperemos fuerza y levantémonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Bien, mis amados, hoy tengo un tema que ha sido muy controversial en diferentes congregaciones y en diferentes personas de dominaciones, pero es un tema que es bueno de hablarlo, porque muchas veces nosotros nos agarramos, nos sustentamos algo que hayamos hecho o cometido por la palabra, la voluntad permisiva. Bajo la palabra Dios me lo permitió, entonces hemos hecho muchas cosas. Pero vamos a ver a la luz de la palabra, gloria al Señor, que nos habla de esto. Vamos a leer en Salmo capítulo 40, gloria a Jesús, verso 8. A ver qué nos dice la palabra aquí. Dice así en el nombre de Jesús. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Repito de nuevo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo, por tu amor y tu misericordia. Amén. Aleluya. Yo quiero que hablemos, mis amados hermanos, en este día sobre la voluntad permisiva y la voluntad genuina. Hay muchas personas que lamentablemente el caso, por el hecho de que ellos hayan cometido algún pecado o hayan cometido un acto acelerado al tiempo, a lo que ellos entienden que se desesperaron y lo cometieron por desesperación, pero que por algo Dios se lo permitió. Miren, la Biblia nos aclara bastante bien que todas las cosas a los que aman a Dios le obran para bien, pero dice un pedazo que no lo decimos, pero estos son a los que conforme a su voluntad son llamados. O sea, que no nos agarremos todo de que yo hago esto, pero si Dios no me mató en el acto fue porque Dios me lo permitió. No, usted tiene libre albedrío, perdón, y usted lo que está es bajo su propia concupiscencia. Cuando usted hace algo que no fue porque Dios se lo envió, sino porque usted lo eligió y usted lo seleccionó así. Lamentablemente el caso, mis amados, tenemos muchas personas que han cometido un acto acelerado, se han ido de un trabajo aceleradamente, han soltado su matrimonio por un disparate, por así decirlo, han hecho que sus hijos se vayan de la casa, han cometido lo que sea que se haya hecho. Usted sabrá. Pero
Estos tipos de situaciones que usted comete así, que usted se aceleró, que usted fue impulsivo, inmediatamente te dice, bueno, pero Dios lo permitió, fue por algo. No, usted lo hizo porque usted quiso, porque usted tiene voluntad propia. Usted tiene libre albedrío, para estar más claros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Usted lo hizo haciendo uso de su libertad. Entonces usted ahora lo que está pagando en consecuencia, inmediatamente usted dice, ah, no, pero eso fue el Señor que me lo permitió, porque no te mató en el acto. Dios permitió que tú pecaras. Dios permitió que tú hablaras mentira. Dios permitió que tú fornicaras. Dios permitió que tú le levantes una calumnia a un hermano. Que muchas veces ese es el detalle. Ah, no, pero Dios lo permitió para que ella aprenda. Dios te envió a hacer eso. No, pero yo no, pero aunque sea mentira, pero Dios lo permitió por algo. Hermano, lo que pasa es que nosotros queremos como que el Señor nos mate en el acto para que nos demos cuenta que esa no es la voluntad de Dios. La Biblia a mí no me habla. Usted la puede buscar donde usted quiere y la Biblia a mí no me habla de la voluntad permisiva. La Biblia a mí me habla de la voluntad a la que nosotros le llamamos genuina. Es que Dios tiene una sola voluntad. Una sola, que es la genuina. Esto yo quiero como desmantelarlo, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero, por ejemplo, nosotros los padres, cuando nosotros no queremos que el niño haga algo, nosotros dejamos que ellos sigan y que obtengan lo que ellos, para que ellos vean y aprendan. Esto no es voluntad permisiva, esto es enseñanza. El Señor le da una enseñanza a su pueblo mediante actos que Él te está diciendo que no haga y que tú haces. Él te deja que tú aprendas. Él deja que tú hagas ver lo que tú vas a hacer. Y ahí es que usted me dirá, Selva, por eso mismo la voluntad permisiva. No, eso es dejarte. Él no, Dios no te frena. Entienda esto. Dios no te frena. Le voy a hablar de unos casos que acontecieron. Miren, que donde más se ve esto es en el noviazgo, cuando una persona se están orando para comprometerse y luego de comprometido antes de casarse, vemos que pasan por un sinnúmero de situaciones, de episodios que acontecen en la vida del ser humano, que si usted no le pone un alto rápido, entonces usted va a usar esta palabra. Escuchen. Muchas veces el Señor sí le confirma a una persona que esta es tu pareja, que no esta es tu pareja. Entonces, cuando están orando, que ya Dios le ha confirmado, ellos hacen como unas ciertas imprudencias que hace que se aleje o que se vaya enfriando el compromiso. Le voy a aclarar por qué. Hay muchas personas ahí que ya Dios te ha dicho cuál es tu pareja. Entonces tú como que te duermes en los laureles. Pero ¿qué acontece con esto? Ya Dios te está llamando a ti a que haga un cambio, porque aquella persona le ha orado al Señor y Dios sabe cuál es el carácter que tiene que tener. Vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Vamos a decir Juan, otra vez Juan y Pedro, Esther. Juan le está orando al Señor por su esposa, pero el Señor ya ha tratado con Esther que cambie su carácter y que él la quiere moldear, porque Dios sabe que Esther es la esposa de Juan. Entonces el Señor quiere moldear a Esther como es Juan, pero Esther no se deja moldear. Esther no ha aceptado la palabra de parte de Dios de que ese es su esposo. Esther no ha entendido la voluntad genuina del Señor. ¿Por qué? Porque Esther lo que está es pensando en otra cosa fuera de lo que es el ministerio. Nosotros tenemos que entender que yo tampoco voy de acuerdo que Dios nada más une el ministerio. No, el Señor lo une a usted en la carne con otra persona, porque la Biblia dice que los dos dejarán de ser uno, dos, y serán una sola carne. Lo primero que Dios une es la carne. No me diga, la Biblia no dice Dios une y se vuelve un solo ministerio. Dios une carne. Dios lo une a usted en una sola carne para que esa sola carne sean una coinonía espiritual para una expansión ministerial. Fíjese que cuando Dios lo une con una persona que fue de parte de Dios, que usted le preguntó al Señor, porque ahora mismo, mis amados, ustedes me excusan, hay una ola
como me dijo un joven a mí en una ocasión bastante claro, que él entendía que él podía elegir él y que él entendía que Dios no tenía tiempo de que para estar eligiéndole de que pareja a la persona. Oye, cómo él encasilló al Señor. Pero bueno, parece que yo soy antigua. Yo siempre le recomiendo a los jóvenes, pregúntele al Señor si esa es su pareja. Porque es que el Señor sabe el hoy y el mañana en el mismo instante. Entonces, lo que le estoy diciendo, Esther no se quiere dejar moldear por el Señor. Pero sin embargo, Juan sigue orando constantemente, haciendo ayuno, porque él sabe que tiene una necesidad de su esposa. Pero Esther no se deja moldear. Pero ¿qué pasa? Que Esther todavía no ha entendido la palabra ni la quiere entender. Pero Dios está viendo con ojo de misericordia a Juan. Esther viene y se aparta de los caminos. Ya el Señor ve que ya esta persona rompió algo que se supone que era para Juan. ¿Qué Dios hace? Entonces Dios entiende que Juan está clamando y que está pidiendo noche y día. Entonces viene otra sierva. Vamos a llamar una Jael. Viene otra sierva, entonces Dios la moldea conforme al carácter que se necesita y une a Juan con esta persona. ¿Qué pasa? Esther ya no le va a ser igual ni va a ser lo mismo, porque si tú te sigues arropando bajo la voluntad permisiva de Dios, aleluya, tú nunca vas a entrar, a la voluntad genuina del Padre. Siempre y cuando tú estés arropándote como esta chaqueta, arropándote a la voluntad permisiva de Dios, tú no vas a entrar a la voluntad genuina, porque la voluntad permisiva entra cuando tú no quieres obedecer la genuina. Mi alma bendice al Padre eterno, aleluya. ¿Cuál es la voluntad genuina del Señor? Que tú hagas sus mandamientos, que tú seas obediente, que tú cumplas con su palabra. Gloria a Jesús. Como dice aquí, se lo voy a buscar. Gloria al Señor. En primera de Juan, capítulo 2, verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué voluntad me está hablando? ¿De una voluntad permisiva? Me está hablando de la voluntad que por tu concupiscencia luego tú dices, pero bueno, Dios lo permitió, fue por algo. Explique. Es lo mismo. Mire otro verso que dice. Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahí me está hablando de una voluntad genuina, no una voluntad permisiva. La Biblia usted la lee desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted no va a encontrar un verso que te hable a ti de una voluntad permisiva del Señor. Y usted, yo sé que usted me va a decir ahora, refuto con eso, sierva, porque la Biblia sí me habla de cosas que el Señor mismo la permitió. Claro que sí, porque es lo mismo que estamos hablando. Dios hay cosas que va a dejar que pasen porque ya tú estás centrado en que eso es lo que tú quieres. Pero ¿qué trae eso como consecuencia? ¿Qué trae eso? Usted me dirá que todo lo que pasó, José, Dios lo permitió para moldear algo en él, pero Dios no empujó a los hermanos a que lo vendan en la cisterna. En la Biblia nos dice que hubo una profecía que dijeron y sus hermanos lo van a vender. Del que se profetizó que le iba a pasar todo lo que le iba a pasar fue de Jesús. Ay, sí, porque estaba profetizado, porque así era que tenía que pasar para que él pudiera pagar por los pecados suyos y por los pecados míos. Pero la Biblia nos dice que fue el Señor que instó a que los hijos, a lo que es José, a los hermanos de José que le hagan eso. Que si el Señor también otra cosa, que sí fue lo que Dios permite, no es voluntad permisiva, es voluntad genuina. Ah, sierva, Dios lo permitió, pues entonces era su voluntad genuina. En los tiempos del faraón, la Biblia dice que el Señor le endureció el corazón a faraón para que dejara ir su pueblo. ¿Pero por qué? Porque iba a haber una diferencia si él lo hacía a la buena desde el principio. Iban a estar en persecución quizá. Todavía en estos tiempos iba a haber una contrariedad entre Egipto y Israel. ¿Por qué? Porque si lo hubiese hecho desde el inicio, el faraón como quiera le va a caer atrás para matarlo. Entonces el Señor endureció para que vean cuál era el Dios de Israel. Todas esas plagas que le envió dándole un golpe bajo a todos los dioses que tenían los egipcios.
a todos los dioses que ellos idolatraban. Por eso el Señor lo hizo. El de la cosecha tenían su Dios de cosecha. Entonces, que era Baal. Entonces el Señor le envió la langosta para que vean que el Dios es el Dios de los dioses. Esa es la voluntad genuina del Padre. Sus mandamientos, su voluntad. Mira cómo dijo el salmista David, donde acabamos de leer: enséñame a hacer tu voluntad. Pero él no está hablando de la voluntad de que David haga su voluntad de él para que después diga la voluntad permisiva del Señor fue la que me ayudó. No, la voluntad, el Padre tiene una voluntad que es la genuina. No malinterprete los actos, las consecuencias de tus actos, las consecuencias de tus hechos, para que luego tú digas que fue la voluntad permisiva de Dios. No, porque el Señor en su voluntad permisiva puede hacer esto y esto. El Señor en su voluntad permisiva fue que permitió. No, el Señor tiene una voluntad que es la genuina. Es la genuina. Yo lamentablemente, mis amados, ustedes no saben, las personas que yo he tenido que escuchar que cometen pecado y después están pagando consecuencias y después me dicen, pero si Dios lo permitió fue por algo, porque no te mató, Dios lo permitió. Dios no te mandó a fornicar, ni que tú caigas en pecado. Dios no te mandó a robar, ni a hablarle chisme de otra persona, ni ser murmurona tampoco. El Señor no te ha mandado. No, que el Señor, si el Señor me lo permitió, por algo fue que el Señor lo permitió. Usted se lo permitió a usted, porque usted tiene libre albedrío. Usted se lo permitió a usted, entonces ahora se lo quiere aludir a que fue el Señor. Hay cosas que pasan en la vida suya, en la vida mía, que son momentos en los que estamos en proceso, y hay cosas que Dios son su voluntad de que acontezcan. Eso sí, eso nadie está refutando eso, claro que sí. Y mire lo que dice la palabra, gloria a Jesús, en Lucas capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea que todo aquello está arropado bajo su voluntad genuina. Usted sabe las personas que están diciendo, Dios me permitió, o sea, claro que sí, y muchos dicen, todo lo que pasa, porque Dios lo permite, claro, porque Él no te va a erradicar por algo. Incluso muchos dicen que eso no es bíblico, que no pasa, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Eso no es bíblico. Lo que pasa es, mis amados, que vuelvo y les repito, el Señor tiene su voluntad, pero tú tienes libre albedrío, que siendo Dios, el dueño de toda la cosa y el que hace lo que Él quiere, no interrumpe tu voluntad propia. Hay personas que el Espíritu Santo, mucho antes de caer en fornicación, antes de adulterar, antes de hablar una mentira, antes de que haga un engaño, hay personas allí que yo estoy seguro que antes de atacar en contra de su propia vida, Dios le ha revelado que no lo hagan. Dios le ha instado, no lo hagan. Pero tú tienes una voluntad que bajo esa voluntad es que cometemos tanto pecado con el libre albedrío. Yo mejor prefiero tener la cosa en la voluntad genuina de Dios que en la voluntad permisiva del Señor, cuya voluntad la Biblia no me habla, cuya voluntad usted y yo es que hemos interpretado esto haciendo un exégesis de la palabra, porque a mí me habla de muchas situaciones que Dios le permitió aquí. Quizá muchos dicen todavía esta altura de juego que fue el Señor que le permitió a las hijas de Lot que lo embriagaran y que tuvieran hijos porque no había más hijos ahí. No, pero Dios lo permitió para que tenga descendencia. Si hubiese sido Dios, la voluntad del Padre, no hubiesen quedado en que tenían que ser eliminadas esas generaciones. Y no habían habitantes en Zoar, pero habían habitantes más para allá, que si ellos hubiesen dejado que los ángeles los saquen por completo de Sodoma y no hubiese dado la idea de que lo dejen Zoar, otra historia se hubiese dicho de los edomitas, que de ahí fue que salieron los edomitas y los moabitas. Entonces tú quieres navegar bajo la voluntad permisiva, o bajo la voluntad genuina. ¿En qué tú quieres navegar? Gloria a Jesús. ¿Cómo tú quieres que Dios trate contigo? Si nosotros ponemos, una comparación,
entre lo que Dios permite que pase en tu vida, en la voluntad genuina del Señor, vamos a tomar a David, ya que estamos leyendo los salmos. David tenía muchas mujeres, las que él quisiera, incluso Betsabé, si él le enviaba a buscar, porque él era el rey, él podía hacerlo por encima de la cabeza de Urías. Porque a Dios lo que le molestó fue lo que él hizo después, porque por eso no envió al profeta que vaya antes. El Señor esperó ahí a ver qué iba a hacer David, cuándo era que él iba a reaccionar. Miró a Betsabé, peca con Betsabé, sale embarazada, ya se lo envía a decir. Pero en lugar de llamarla, bueno, cometí ese error, déjame llamarla, ¿qué voy a hacer? Voy a enfrentar lo que acabo de hacer. Voy a confrontar mi pecado, voy a mandar a buscar a Urías, le voy a decir lo que hice. Urías se iba a sentir mal, ya iba a sentirse traicionado por el rey, pero iba a quedar con vida. Mi alma bendice al Padre. No, David hace lo siguiente. Ay, espérate, déjame ver, voy a tramar, ven, para que ese hombre se acueste con su esposa, para que crea que el hijo es de él. El hombre no quiere, no entró en esa, porque en un momento dado Urías fue más fiel a David que David a Dios en ese momento dado. Aleluya. Y aún así hizo la carta que hizo al final. Ya tuvo que mandarlo a matar. Toma, dámele eso al general. Lo pusieron al frente de la batalla, un lugar que a él no le correspondía. Eso es lo que pasa cuando tú estás obrando bajo la voluntad permisiva, que tú te has entrado, que es la voluntad permisiva de Dios. Que si tú hiciste esto y Dios no lo impidió, fue porque fue la voluntad del Señor. Ay, Señor, yo voy a derramar este vaso de agua. Si tú no lo impides, entonces es porque tú me lo estás permitiendo. ¡No! Ore primero. Yo voy a derramar esta agua. Dios no lo impidió. Es porque Él lo está permitiendo. Hermano, es porque usted tiene libre albedrío. Eso pasó con David. Tuvo libre albedrío de hacer todo eso. Él fue que lo planeó todo. Urías muerto. Viene el profeta. ¡Pam! Se muere el niño también. ¿Y qué David dijo? Pero si Dios me lo permitió fue por algo, porque yo no estaba ni siquiera pensando ir al balcón, y de repente fue que yo fui al balcón y miré a esta mujer en esas condiciones, y por eso fue que pasó. Además yo planeé que Urías vaya y se acueste con su esposa y él no se acostó. Bueno, pues por algo Dios lo permitió. No, todo eso fue producto de concupiscencia. Lo mismo que está pasando ahora. Que usted peca y se arropa de que fue que Dios te lo permitió, de que para una enseñanza, wow, hay enseñanza que Él te la puede dar sin tú caer en pecado. Y usted me va a decir quizás ahora, sí, pastora, sí, pero acuérdese que a una prostituta, él estaba pecando. Esa era voluntad genuina del Padre. ¿Por qué yo sé que era genuina? Porque Él se lo dijo. Todo lo que Dios te diga es una voluntad genuina. Si el Señor se lo dijo, dele para allá. Pero no quiera venir usted a mezclar lo que usted hace para después decir que fue Dios que te lo permitió. Lamentablemente el caso. No venga, no se puede. Mira lo que dice la palabra, gloria a Jesús. Aleluya. Dice en 1 de Juan 5:14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Segunda de Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Ay, no según lo que uno no tiene. Primero si tenemos la voluntad dispuesta, pero en el Señor, en lo que Dios quiere, en lo que a Dios le agrada, no en usted hacerse sabio en su propia opinión y entender que si tú estás, por ejemplo, miren mis amados, yo estoy diciendo esto porque es que yo he sabido de casos de muchos jóvenes que han estado pecando dentro de la congregación y han estado haciendo un sinnúmero de desastres. Y lo que dicen, bueno, pero si Dios está permitiendo y nadie me ha descubierto, si Dios me lo está permitiendo es por algo. No, mis hermanos, no malinterpreten que el diablo lo que quiere es llevar tu alma a la perdición. No crea lo que Satanás te está diciendo, que no es así.
Tú no puedes vivir todo el tiempo haciendo algo pensando que es la voluntad del Señor. La palabra es clara. La palabra es clara ahí donde nosotros acabamos de leer. Gloria al Señor Jesucristo. Su palabra está llena de lo que nosotros tenemos que hacer, empezando por los mandamientos. Luego los estatutos que están en Deuteronomio. Ahí está todas esas cosas del Señor, la ley y las ordenanzas. Hay cosas que tú no las vas a encontrar en la Biblia, pero Dios te la va a mostrar a ti, te la va a revelar a ti. Gloria a Jesús. ¿Sabe lo que me dijo una persona hace muchos años? Que siendo ella cristiana se casó con un inconverso y que bueno, Dios se lo permitió para que ella por lo menos tenga un sustento. Y después de ahí, ¿qué ha pasado? Esa pobre mujer le ha llorado lágrimas de sangre porque ya está con ese hombre. Y fue de que porque Dios se lo permitió para que ella pueda tener un sustento. No, usted lo eligió usted. La voluntad del Señor hubiese sido que sea Él que te hubiese enviado a que lo haga. Que sea Él que te confirme que tú lo hagas. Cada vez que usted escuche que una gente le diga, no, porque Dios te puede permitir que tú hagas esto. No, usted le dice, no, espérate. Yo no quiero que Dios me lo permita. Yo quiero que Dios me envíe a hacerlo, que no es lo mismo. Yo quiero que Dios me envíe mejor a que yo lo haga, no que Dios me permita que yo vaya. Y para salir un poco de los ámbitos familiares, le voy a hablar de ministeriales. Hay personas, mis hermanos, que han ido atentos a ellos, sintiéndose los superhéroes, superheroínas. Van y dicen, ay, aquí me mandó el Señor a que haga una limpia en esta casa. Yo sentí que tengo que orar, tengo que sacar altares, tengo que esto, tengo que aquello. Dios me permitió que yo venga para... Y después están pagando la consecuencia, vienen en su espíritu inmundo de locura, o espíritu de aflicción, o espíritu de depresión, y te arropan porque tú hiciste algo que Dios no te envió, pero tú entendiste que fue Dios que te lo permitió. Tú entendiste. Pero era la voluntad del Padre. ¿Era su voluntad genuina? ¿Era su voluntad genuina que tú hagas un desastre en la congregación diciendo algo que tú viste, que no es que sea mentira, sino tú viste que alguien cometió una infidelidad y va y lo riegas y lo dice y tú entiendes que Dios permitió que tú lo veas para eso? ¡Wow! Gloria a Dios. De verdad. Por algo fue que Dios me permitió que yo vea eso, fue para que yo lo dejara manifiesto. La voluntad de Dios, que tú lo hayas visto, es que tú ores para que eso culmine. Y si la voluntad del Señor, el mismo Padre te dice, ve y habla, vaya y hable. Pero ministerialmente, mis amados, no me venga usted a decir a mí que Dios le permitió a usted hacer algo sin Dios enviarlo. Señor, pero si tú me lo permitiste, porque ahora yo estoy pagando esto, porque Dios, una cosa es que lo haya permitido, porque vuelvo y te repito, que ya lo he dicho varias veces, no te va a matar porque Él te ama. Ahora, ¿qué tú quieres que Él haga para que tú entiendas que no es la voluntad genuina de Él? Que te mate en el acto, que te frene, que te choquen, que te pase algo. Miren, hay muchas personas, mis amados, en esta altura de juego, que salen por ahí y dicen, Señor, yo te pido que si no es voluntad tuya, entonces que yo no llegue al lugar. Pero ya tú estás caminando, mi amor, ¿para dónde vas? Di eso tú estando en tu casa. Señor, si no es tu voluntad, que no acontezca esto y tú haciendo lo contrario. No. Tú tienes que estar claro cuál es la voluntad genuina del Señor sobre tu vida. Para que tú no seas una persona infructuante. Para que tú des tu fruto en el momento que tú entiendes. Gloria a Jesús. Cuántas cosas, cuántos pecados no cometieron los mismos hijos del Señor. Y no era la voluntad de Dios. Aleluya. Este profeta que el Señor lo envió a que restaurara los muros. Miqueas, si no me equivoco.
Después que él hizo un trabajo tan maravilloso, ven que las personas están volviendo a lo mismo que hacían antes pecado. Y lo último que nos dice ese libro es que él agarró hasta de los cabellos a la persona y lo estiraba de los moños y lo golpeaba y lo tiró del enojo tan grande que le provocaron a esa persona. Y que él dijo a lo último: Señor, nada más te pido que tenga misericordia de mí y te acuerdes de la justicia que yo hice anterior. Porque él entendía que lo que él estaba haciendo no era la voluntad del Padre. Por eso pidió misericordia. Pero ahora mismo nosotros, mis hermanos, las cosas están que nosotros cada día más tenemos que fortalecernos en Dios. Nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos, porque estamos viviendo ahora mismo una generación que se está levantando, que no conoce a Dios. Están como lo dijo Job, que de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta generación, lamentablemente hay una generación que está subiendo, que no ha visto a Dios. Lo que ha pasado es que lo han escuchado. Estamos en una generación ahora mismo que nosotros, usted y yo, que nacimos en el evangelio de antes, que las cosas costaban, que los sacrificios se hacían, que no dolía cuando el Señor nos corregía, que nos daba vergüenza, que entendimos que bajo lágrimas, aleluya, son los momentos como más íntimos con tuyo y con el Espíritu de ti, perdón, y con el Espíritu Santo. Eso es la generación que tenemos que enseñar a la generación que está subiendo ahora, que ya como que no le teme a nada, que ya ha menguado el temor de Dios, que ya hacen su pecado bajo la palabra de la voluntad permisiva, que hacen lo que hacen y después dicen: no, en la voluntad permisiva del Señor Dios me permitió que yo conociera a esa joven y algo que hizo él que no interrumpió que yo fornicara con ella. No, mi hermano, aleluya. Esta generación se está levantando como en los tiempos de Josías, que no conocen de Dios. No conocen del Señor. En los tiempos de Josías había mucho con estatuillas de acera, con estatuillas de Baales. Sabían y creían en dioses diferentes, pero nadie ya sabía de verdad lo que hacía Jehová. Y eso que los padres le decían las historias a sus hijos y los hijos a sus hijos. Pero ya nadie sabía quién era el Jehová, el Dios de los ejércitos, el que los sacó a ellos de Egipto. Entonces ahora mismo estamos así. Ahora mismo estamos que parece que todo Dios lo permita en las congregaciones. Un sinnúmero de imprudencia, un sinnúmero de inmoralidad, un sinnúmero como de promiscuidad, un sinnúmero de hasta la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de comportarse. Y que no, que Dios, yo soy así, pero bueno, Dios no me ha dicho nada, no me ha corregido, Dios entonces lo permite. Entonces, tantas cosas está permitiendo Dios ahora que antes no lo hacía. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado el Señor? No, ha cambiado usted. Ha cambiado la manera de la persona ver el evangelio. Ha cambiado la manera de la cual la persona, algo tan serio, aleluya, tan santo como ha sido predicar su palabra, la han convertido en algo diferente. Dios se lo permite a ellos. Si ellos entienden que Dios se lo ha permitido a ellos, no quiere decir que a usted sí, pero vuelvo y repito, estamos siendo engañados bajo esa palabra. Estamos siendo engañados. La voluntad genuina es la importante, la que usted tiene que buscar. La que usted tiene que buscar es la voluntad del Señor. Aleluya. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicia de sus criaturas. Ay, mi alma bendice a Dios. Y déjeme yo leerle también Romanos 12:12. Pero antes de, mire donde lo que leímos ahí en Santiago. Su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Él, por lo que Él envía. Gloria a Jesús. Por lo que Él envía a hacer. Imagínense a David en estos tiempos, no, pero Dios permitió que Betsabé quede embarazada. Después mismo Dios permitió que se muriera el niño, porque imagínate tú y después cómo yo me iba a hacer. Todo eso fue consecuencia de pecado. Miren qué dice Romanos para ir culminando. Dice Romanos, capítulo 12, verso 2.
no os conforméis a este siglo, lo mismo que estamos hablando, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea ay santo, aleluya, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi alma bendice a Dios, aleluya. Renovarnos. Primero dice que hagamos una renovación de vuestro entendimiento, que renovemos nuestro entendimiento, pero qué buen verso, aleluya. Para que luego entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es ¿qué? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. La bendición de Dios no trae con ella aflicción de espíritu, ni trae tristeza. Si hay algo que tú estás viviendo de que porque fue voluntad permisiva de Dios y tú ahora lo que estás es en aflicción de espíritu, esa no fue la voluntad del Padre, porque la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Escudriña bien tu espíritu, escudriña bien los corazones, somete, aleluya, tu entendimiento al del Señor, como dice ahí Romanos 12:12, y aplica eso a tu vida. Aplica que la voluntad del Señor es agradable y perfecta y que tú no vas a estar caminando en la voluntad permisiva, tú vas a estar caminando en la voluntad genuina, que es la única voluntad que tiene el Padre. Que Dios guarde tu espíritu, que el Señor guarde lo de tu casa y aprendamos cada día más a caminar bajo su voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Mi amado, quiero dejarte con esta palabra de reflexión. Reflexionemos en lo que ha sido el Señor para cada uno de nosotros y cuál ha sido su voluntad en nuestra vida. Dejemos a un lado aquella voluntad que es la de nosotros, para que después le llamamos voluntad permisiva, y vámonos a concentrar en lo genuino del Padre. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que el Señor esté contigo el resto del día.